lista y después pongo ya marco para grabar, ¿no? Creo que es así, ¿no? Entonces, por ahí voy a cambiarme de anteojos. Ahí está, ahí vamos. Listo. Te va a pasar lista ahorita. Vamos a ver dónde está esto. Está acá. A ver dónde está esto de acá. A ver, no encuentro la lista. A ver, vamos a ver. Falta. Tenía la lista. Qué raro. Bueno, voy a tener que volver a abrir. A ver. Campo virtual, sesiones de clase, posgrado. Acá está la segunda. Vamos a ver, asistencia. Listo, vamos a ver. Kiara Aguilar. Lindaura Alejandría. Jordan Arana. Se están dormidos. Carlos Barandiarán. Doctor, buenos días. Presente. Buenos días. Eduardo Becerra. Alex Bosa. Presente. Buen día con todos. Buen día con todos. Jonathan Cabanillas. Ángel Calderón. Buenos días, doctor. Presente. Ángel Calderón, presente. Maribel Calucci. ¿Perdón? Ángel Calderón, presente, doctor. Perfecto. Buenos días. Maribel Calucci o Calucci. Buenos días, doctor. ¿Es Calucci Presente. o Calucci? Calucci. Calucci, muy bien. Encantado. Dele. Gracias. Euler Carlos. Buenos días, profesor. Buenos días. Eleazar Castañeda. Buenos días, doctor. Presente. Presente. Margarita Castro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Belkis Cedillo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Vania Chicoma. Perdón, buenos días con todos. Presente, profesor. Buenos días. Walter Chunga. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sofía Dávalos. Buenos días. Presente, doctor. Buenos días con todos. Buenos días. Wilfredo Díaz Franco. Luis Antonio Escalante. Marcos Espinosa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Disculpe, doctor. Wilfredo Díaz Franco, presente. Muy bien, Wilfredo Díaz Franco, presente. Muy bien. Muchas gracias y disculpe la interrupción, por favor. No se preocupe, no te preocupes. Es Lucy Espinosa. Buenos días, profesor. Presente. Muy bien. Ana Nelva Fernández. Buenos días, doctor. Presente. Jordanio Flores. Diego Gamarra. Elizabeth Gil. Sandra. Carlos Guerrero. Buenos días, doctor. Buenos días. Víctor Jiménez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. La delegada no ha venido. ¿Ahora qué hacemos? Escucha, complicado, ¿no? Podemos meter la pata. Gladys Lisboa. Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. ¿Con quién hablo? ¿Sandra? Con Gladys Lisboa, doctor. Ah, perfecto. Gladys Lisboa, perfecto. Asistencia. Sheila López. Sherlock Malca. Víctor Marquesado. Fernando Noblecilla. Buen día, doctor. Presente.
Encantado. Marcos Núñez. Presente, profesor. Muy bien. Karina Ovalle. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien. Javier Obeso. Buen día, doctor, presente. Muy bien. Gisela Olivera. Buenos días, doctor, presente. Muy Presente. bien, muy bien. Doris Pereira. Doctor, buenos días, presente. Doris. Liz Polo. Profesor, buenos días, presente. Presente. Lady Quintana. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Denis Quiroz. Cindy Ramos. Buenos días, doctor, presente. Gracias, Cindy. Víctor Hugo Requena. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Raúl Reyes. Germán Rivas. Presente, doctor. Buenos días. Silvero Rivera. Kelly Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Silvana Rosales. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Jover Salas. Luis Enrique Salazar. Presente, doctor. Jover Salas. Muy bien, Jover Salas. Luis Enrique Salazar. Lady Silva. Katia Sosa. Buenos días, presente, profesor. Katia Sosa. Sí. Muy bien. Consuelo Vergaray. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien. Jessica Zapata. Buen día, doctor. Presente. Muy bien. Ronald Segarra. Ronald Segarra, listo. ¿Alguno que acaba de llegar y no le pasé lista en su momento? Sí, doctor, buenos días. Dime. Gamarra, Herrera, Diego. Gamarra. Voy a volver a pasar, espérense, voy a volver a pasar la lista en orden para no subir y bajar, ¿ya? Que es Kiara Aguilar, Lindaura Alejandría, Jordan Arana, Eduardo Becerra, tengo a Jonathan Cabanillas. Presente, profesor, disculpe. Jonathan. Perfecto. Sí, Tengo acá también. Jonathan Cabanillas. La Muy red se me puso lenta. No te preocupes. Luis Antonio Escalante. Jordanio Los Flores. O Jordanio, creo que es Jordanio Los Flores. Sandra Gil. Tenemos Sheila López. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Sherlock Malca. Víctor Marquesado. Denis Quiroz. Doctor, buenos días. Juan José Quiroz, ¿cómo Muy está? bien, Buenos días. José Quiroz. Muy bien. Gracias. Muy bien. Raúl Reyes. Silveiro Rivera. Luis Enrique Salazar. Lady Milagros. Y Ronald Segarra. Muy bien. Luego ya pongo lista los que vayan llegando, me ponen el chat y listo. Aquí, profesor. Buenos días. Lady, Silva. Lady, muy bien. Lady, a ver. Lady Silva. Doctor, disculpe, Lady, ¿se me consignó en lista? Sí, te consigné, pero como después ya lo hice en orden. Bien, gracias. Buenos días. Luis Dime. Escalante, por favor. Escalante, a ver otra vez. Escalante. Hurtado. Espinosa. Flores. ¿Hurtado? Sí, Escalante Hurtado, doctor. Buenos días. A ver. No,
Escalante, Hurtado. Acá está. Listo. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. Raúl Reyes. Muy bien. Ya está, Raúl. ¿Alguien más? Gracias. Doctor, buenos días. Alan Alvarado, por favor. Arana Alvarado. Acá está. Listo. Gracias. Está Jordan. ¿Alguien más? Doctor, buen día. Víctor Marquesado, por favor. Quesado. Ya está. ¿Alguien más? Doctor Vergaray, Consuelo Vergaray. Vergaray. Acá está, Consuelo. Ya está. ¿Tenías asistencia, Consuelo? Sí. Ya, Tenías muchas gracias. asistencia. ¿Alguien más? Bien, entonces a partir de ahora tranquilidad, después voy a volver a pasar lista, ¿ya? Listo, si no, nunca empezamos. Bien, el día de hoy, nuestro tema, ¿no? de estudio, ¿no? Va a ser el nacimiento de la Constitución. Y nos apuntaremos pues a la fase medieval, ¿no? Con los saberes vamos a grabar, porque si no ya estamos, no estamos, ahí está grabándose, perfecto. Vamos a ver el tema relativo al nacimiento de la Constitución, que es la fase medieval, ¿no? La época Tudor, la época Estuardo, la fase de 1689 a 1832, que la veremos, el periodo clásico de 1832 a la década de 1960, y el momento actual en adelante, ¿no? A lo mejor estas dos últimas partes las vamos a ver un poco más rápido porque hay que seguir la secuencia histórica, ¿no? Pero esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y si tenemos tiempo también vemos un poco, ¿no? De la Constitución estadounidense, ¿no? Bien. Sandra ha levantado la mano, ¿no es cierto? Sí, doctor, buenos días. Lo que pasa es que tuve que salir y dejé prendido, por eso no pude estar en la lista. Me va a disculpar, por favor. No te preocupes. no te preocupes. Profesor, buenos días. ¿Alguien más ha llegado? Sí, dígame. Sí, profesor. Eduardo Becerra. Becerra. Eduardo. Listo. ¿Alguien más? Gracias, doctor. ¿Alguien Doctor, más? buenos días. Dime. Sherlock Palca, por favor. Palca, Sherlock. Ya está. Listo. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, entonces, listo. Vamos a ver. Decíamos, ¿no? Ahora sí, tranquilidad. Si van llegando, ya yo después voy a volver a ver quién ha llegado, pero para no sé, muy bien. Tranquilidad, Lindaura, a ver. Lindaura. A ver. Fase medieval, época Tudor, época Estuardo, fase 1689-1832, ¿no? Y luego el periodo clásico, ¿no? De Inglaterra, 1832 al 60, y el momento actual, pues, en adelante, ¿no? Es lo que podemos ver. Estas dos últimas, a lo mejor, las guardamos un poco también para el final, porque queremos hacer una secuencia, ¿no? La primera parte de la fase del momento constitucionalista, ¿no? De la Constitución, como prefieran llamarle, está marcada por la fase de nacimiento, ¿no? Que es una fase netamente anglosajona, ¿no? La Constitución es producto nació en el mundo anglosajón y es de naturaleza eminentemente judicialista. Son dos aspectos que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero lo son, ¿no? Entonces, en la dimensión histórica, ¿no? De la Constitución británica es de vital importancia para poder nosotros, ¿no? Comprender un poco el origen, ¿no? Hay rasgos generales de la Constitución británica que nosotros obviamente conocemos, ¿no? Que, el hecho de no ser plenamente codificada, ¿no? No es un texto, ¿no? Codificado, no numerado, sino que es un conjunto de documentos, de hechos históricos,
grandes capítulos de su historia, ¿no? Trozos de historia, tradiciones, incluso y costumbres, ¿no? Es un derecho bastante consuetudinario también, ¿no? Que se ha ido forjando, ¿no? Uno de los caracteres del derecho constitucional británico, pues es su carácter histórico, ¿no? Y esta constitución, ¿no? La que tiene que ver, ¿no? Cuando hablamos de Inglaterra hablamos con los inicios, ¿no? La constitución pues tiene una relación muy especial con la historia, ¿no? Tiene una relación especial con la cultura, hasta en la literatura se encuentra, ¿no? Ya vemos algunos ejemplos interesantes, ¿no? Esa relación pues consiste que esta constitución no es solamente una realidad histórica, ¿no? Como de alguna manera lo son todas, ¿no? Todas las constituciones, a ver, vamos a ver, listo. Esta constitución, como todas, tienen una historia, ¿no? O sea, lo que hemos tenido antes de la Constitución del 93, pues, es historia de los textos constitucionales del Perú, pero nadie puede negar que esta Constitución existe derecho constitucional peruano, ¿no? Por la jurisprudencia que ha producido, ¿no? Yo diría que en el caso de Inglaterra hay algo muy especial, ¿no? Porque no solo es una realidad histórica, sino que es historia, ¿no? En gran parte es pura historia, ¿no? Está conformada por trozos de historia, ¿no? Que no fue pues algo así como un telón de fondo, ¿no? Porque todo hecho político, cultural, ¿no? Lo que sea jurídico se da un contexto histórico, sino que de la propia historia donde muchas instituciones han surgido, ¿no? Y que todavía rigen, ¿no? Y que se han exportado a otros países, pero se han positivizado en normas, ¿no? No es la historia de cómo se creó la Constitución, sino es la historia misma en gran medida, ¿no? Grandes trozos de historia, ¿no? Es un agente, pues, de creador decisivo de la historia de Inglaterra. ¿De acuerdo? Es como si la historia no fuera simplemente, pues, el contexto, sino parte del texto idílico, ¿no? De lo que es la Constitución. Repito, es una Constitución que no está codificada, ¿no? Sobre todo las instituciones nacidas por costumbre, ¿no? Por derecho consuetudinario, concretamente por una convención, ¿no? Que es una costumbre que tiene mucho más fuerza, ¿no? Más fuerza en el tiempo y que trata temas más relevantes, ¿no? Tras cada una o luego de cada institución, ¿no? Surgía desde la historia británica, no solo como marco temporal, ¿no? O telón de fondo, ¿no? Porque cada hecho que ocurre en un determinado contexto histórico, sino también como si fuese la historia su autora, ¿no? Y una historia bastante favorable, ¿no? A las libertades de Inglaterra, ¿no? Que va de alguna manera configurando, que va de alguna manera esculpiendo, ¿no? Los rasgos constitucionales, ¿no? A través de acontecimientos e incluso también casualidades, ¿no? Que han bendecido, pues, ese país, ¿no? Entonces, para estudiar esta dimensión histórica hay que, pues, construir, pues, una estantería, ¿no? Histórica. Y esa estantería histórica, pues, pasa por varias fases que ya mencioné, ¿no? La fase medieval, ¿no? La época Tudor, ¿no? La época Tudor coincide aproximadamente con el siglo XVI, ¿no? Y luego luego la época Estuardo, ¿no? La fase de 1689 a 1832, ¿no? Y como ya mencioné, ¿no? Un periodo clásico, ¿no? Del 1832 a la década del 60, hasta llegar, pues, por ejemplo, hasta el momento actual, ¿no? Es un poco de fechas históricas, ¿no? Y en cada una de estas fases, los hechos más destacables, ¿no? Por ejemplo, están las instituciones políticas, ¿no? Y algunas, digamos, situaciones, ¿no? Que se han ido produciendo, ¿no? Y que han marcado la historia constitucional británica, ¿no? Y en cierta medida la de inspirar a la del mundo, ¿no? Hay que recordar, por tanto, una vez más, que gran parte de la Constitución
británica no está escrita, ¿no? Es más, cuando le preguntas a un británico sobre su constitución, ellos son capaces de decir que no tenemos constitución porque aludes a un texto, ¿no? A un texto, por ejemplo, como este, ¿no? Que es la constitución peruana, ¿no? Entonces, eso no tiene, ¿no? Carece, por ejemplo, de una categoría separada, ¿no? Toda selección es arbitraria, ¿no? Sobre los textos constitucionales que conforman el derecho británico, ¿no? Si se quisiera compendiar, pues, como me dijo un profesor inglés, ¿no? De Oxford, el profesor Geoffrey Marshall, no sabemos bien cuándo comienza, ni tampoco sabemos bien cuándo termina, ¿no? Entonces, querer compendiarla, pues, es un imposible jurídico, podríamos decir, ¿no? Empecemos entonces por la fase medieval, ¿no? La fase medieval. Entonces, la novedad de este capítulo, de este tema, es que a lo mejor se ha tenido una visión bastante afrancesada, ¿no? O sea, no han pasado de la Carta Magna y no habremos pasado en pregrado de la Carta Magna y luego tenemos una visión bastante afrancesada y ahora más germana, quizá, ¿no? Quizá, sobre todo la más germana, que hasta parece una visión hasta más técnica, bueno, dogmática, ¿no? Obviamente, pero como que veámoslo, ¿no? Desde la óptica histórica, ¿no? Y empecemos pues por la fase medieval, ¿no? La fase medieval para Inglaterra es la prehistoria constitucional del mundo, ¿no? Es la prehistoria constitucional. Hay que verlo de esta manera, ¿no? Muchas de las actuales instituciones que aparecen en las constituciones del mundo han tenido origen en Inglaterra, ¿no? Es más, desde allí nacieron y se desarrollaron, ¿no? Y lo más característico es que se desarrollaron sin ningún tipo de interrupción absolutista, ¿no? Del continente, ¿no? Esto ocurrió en Europa continental, pues con el Estado, en la Edad Moderna, ¿no? La clase de ayer nos ha servido para ya tener eso más bien claro, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del orden, del bien común, hemos hablado de un conjunto de elementos, de legitimidad, el acuerdo fundamental, ¿no? Pues en Europa continental, pues hablamos una manera de entender el orden, ¿no? Concretamente, ¿no? Una manera de entender el orden. Y esto, por ejemplo, la manera más extrema fue el estado absoluto, ¿no? El estado absoluto, ¿no? Donde había orden, pero pues precisamente no vimos si que había libertades, ¿no? O estaban bastante restringidas, ¿no? Me hablaban de las instituciones, pues solamente estaba pues el que gobernaba, ¿no? O sea, se habían suprimido los parlamentos, ¿no? Estaban los jueces, sí, efectivamente estarían los jueces, pero no había asamblea deliberativa. El punto de arranque en la fase medieval se puede situar pues en 666, algunos dicen, ¿no? Aunque, ¿no? 1666, ¿no? Porque en ese año, ¿no? Se produjo la última invasión a la isla, ¿no? Fue a través de Guillermo el Conquistador, ¿no? Que es el duque de Normandía, ¿no? Y duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, pues derrotó en Sajonia, al rey sajón Harold en la batalla de Hastings, ¿no? Y así como han escrito, por ejemplo, los historiadores, esa isla, ¿no? Británica volvió a convertirse en una provincia del mundo latino, ¿no? Bajo esa invasión. Inglaterra fue una isla, pues, Gran Bretaña es una isla bastante invadida, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el inglés encontramos bastantes palabras que vienen del francés, ¿no? Fiancé, por ejemplo, es novia, ¿no? Novio, fiancé, ¿no? Novia, ¿no? Eso es francés, pero eso es en inglés. La palabra, por ejemplo, naranja, ¿no? Es orange en inglés, pero viene de orange, ¿no? Que es francés. Souvenir, lo usamos en inglés, pero es souvenir, se escribe prácticamente igual, pero es francés, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, la más radical es, por ejemplo, cuando uno quiere definir golpe de Estado en inglés, pues uno lo encuentra, ¿no? Golpe de Estado en inglés, esta palabra no encuentra. Uno lo que encuentra es coup d'état, ¿no? Que es golpe de Estado. Coup d'état, que es francés, ¿no? Porque no han tenido golpe de Estado, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, por decirlo así, ¿no?
La monarquía, pues, normanda, pues, produjo cambios en los campos del derecho, ¿no? Y también en el idioma, ¿no? Por ejemplo, si uno no sabe una palabra, habla francés y no sabes una palabra en francés, a lo mejor lánzate en inglés, porque como el 25% del inglés está compuesto, inglés británico está compuesto por palabras francesas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como digo, la monarquía normanda produjo cambios importantes, ¿no? En el derecho y en el idioma, ¿no? Y de entonces, pues, viene la estructura estamental, ¿no? Que hasta ahora continúa, ¿no? Y que tuvo repercusiones constitucionales, ¿no? Por eso en aquella época llegó, pues, el common law, ¿no? El common law, ¿no? Que es un poco lo que los romanos hacían, ¿no? Que fue desarrollándose hasta vincular también, pues, al propio monarca, ¿no? El common law, el derecho común, ¿no? Eso, por ejemplo, es vincular al monarca, ¿no? Por la tesis, ¿no? De el rey está bajo Dios y bajo el derecho, ¿no? Siendo, por ejemplo, lex, ¿no? Derecho, ¿no? No ley, ¿no? Lex es derecho, no ley, ¿no? Y no es ley escrita, ¿no? La ley escrita en Inglaterra se reconoce con el nombre de statute. Esto fue el origen, por ejemplo, de lo que luego se entendió como el rule of law, el rule of law, el rule of law, ¿no? Es lo que podríamos, por ejemplo, nosotros decir, ¿no? Si vamos a la pizarrita, por ejemplo, podemos nosotros observarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Estamos hablando del, por ejemplo, hemos hablado del el rule of law, que se maltraduce como Estado de Derecho y no lo es, ¿no? Es algo, hay diferencias entre el Estado de Derecho y el rule of law, ¿no? Rule of law, en resumen, significaría un mismo derecho y un mismo juez para todos por igual, ¿no? Un mismo derecho y un mismo juez para todos por igual, ¿no? Lo que es lex, por ejemplo, del latín, es derecho, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ley en Inglaterra es statut, ¿no? Statut, ¿no? Eso es lo que quisiera que tengan en cuenta, ¿no? Es lo que quisiera tener en cuenta, ¿no? Eso es, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, statut, ¿no? Por ejemplo, en Oxford, por ejemplo, recoge esta tradición, ¿no? En Oxford recoge esta tradición, ¿no? Pero Oxford no, Harvard en los Estados Unidos recoge esta tradición, ¿no? Entonces uno entra a la biblioteca de Harvard, en el Intel, ¿no? Ahí arriba, dice, ¿no? Non, pero algo así, non sub homine semper sub deo et legem, ¿no? Nunca bajo los hombres, siempre bajo Dios y el derecho, ¿no? Es lo que uno encuentra en la parte superior del Intel, ¿no? De la biblioteca de la Universidad de Harvard, ¿no? Nunca bajo los hombres, siempre bajo Dios y el derecho. Entonces, esto es un poco de la tradición británica, el que la idea no lo hurta, el que la idea no lo hurta, ¿no? Es esa idea, ¿no? De un universo regido por el derecho, ¿no? Esto se le hizo recordar, pues, un juez al rey, ¿no? Se le hizo recordar un juez al rey, ¿no? El juez Coke, ¿no? El juez Coke, si me lo permiten, ¿no? El juez Coke. Un ratito, porque quiero ver si la computadora todavía está con la batería un poco mal, pero vamos a ver si puedo, creo que sí, a ver si puedo lograrlo. A ver, ya está. A ver, un poquito, que dure un poquito, a ver. Luego también tenemos que el Parlamento, la idea de Parlamento también nació durante la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, en Europa continental, Europa se conocía por lo que era la Curia Regis, ¿no? O el Manum Concilium, ¿no? Que tenían funciones más judiciales y deliberantes que legislativas, ¿no? Que es, digamos, lo interesante, ¿no? Porque los parlamentos a veces lo asocian con legislativo como solo legislaran, y eso nos viene pues de Europa continental, ¿no? En realidad los parlamentos claro que legislaban, pero lo que más hacían pues era pues destacar su
función representativa y por otro lado también destacar la función fiscalizadora, ¿no? Claro que también legislaban, ¿no? Pero digamos, principalmente la función representativa y la fiscalizadora. Las intervenciones, pues, en los impuestos que hacían los representantes del Parlamento fueron importantes, ¿no? De ahí surgen las famosas frases, ¿no? El no taxation without representation, ¿no? No hay impuestos sin representación, ¿no? O no hay impuestos sin consentimiento, ¿no? No hubo un designio claro, ¿no? Y preconcebido, ¿no? Pero de alguna manera se fueron gestando así, ¿no? Esas famosas frases, no hay a través del Parlamento, ¿no? Que es hablar, ¿no? No hay impuestos sin representación, no hay impuestos sin consentimiento. Se suele decir, pues, que la primera reunión del Parlamento como tal, pues, data de 1265, más o menos en Inglaterra, ¿no? Simón de Montfort fue el que convoca por primera vez no solo a los obispos, ¿no? Sino a los abades, a los pares, ¿no? Sino también, por ejemplo, a los caballeros de los condados, burgueses, los burgos, a todo aquello que, por ejemplo, pudiera representar una gran cantidad de personas, ¿no? Tenía sentido, ¿no? En 1343 ya se puede hablar, por ejemplo, de dos cámaras diferenciadas, ¿no? Los comunes y los lores, ¿no? Y en 1377 aparece la figura del speaker, ¿no? La figura del speaker. La figura del speaker, por ejemplo, es interesante, ¿no? La figura del speaker no es otra cosa que, la figura del speaker no es otra cosa que el presidente del Parlamento, ¿no? Quien preside la Cámara es el speaker, ¿no? Quien preside la Cámara es el speaker, ¿no? Entonces, ¿se ha borrado o no? ¿Se ha borrado esto, creo, no? ¿Se ha borrado o no? Ah, no, no se ha borrado. Perfecto. El speaker, ¿no? Es el máximo representante de cada cámara, el speaker, lo que aquí conocemos como el presidente del Congreso, ¿no? Desde el punto de vista de los textos constitucionales, esta fase es importante porque aquí el documento escrito más antiguo aparece, ¿no? Que fue la Carta Magna de 1215, ¿no? Y después de ella otros documentos, ¿no? La Carta Magna, por ejemplo, fue una emboscada prácticamente que los nobles le hacen a Juan Sin Tierra, ¿no? Con una espada cariñosa colocada aquí, ¿no? Cariñosamente aquí, para que reconociera algunos derechos solo para ellos, en principio para los nobles, ¿no? Luego con el tiempo se extiende a todos los ingleses. Pero la Carta Magna, pues, es el documento, digamos, más antiguo, ¿no? De hecho, a veces el término Constitución se asocia como sinónimo con Carta Magna, ¿no? Hubo varias Cartas Magnas en Inglaterra. Lo interesante es que esta Carta Magna se fue ratificando, ¿no? Por otras, y se mantuvo en el tiempo, no quedó en el olvido. Físicamente todavía se conserva, ¿no? Comienza con un saludo, ¿no? De Juan Sin Tierra, ¿no? Fue el hermano, como saben, de Ricardo Corazón de León, ¿no? Un saludo a los arzobispos, a los obispos, a los abades, a los condes, ¿no? A los jueces, a los varones antes, a los guardas forestales, a los sheriff, a los servidores, ¿no? Servidores diversos, ¿no? De la corona, ¿no? A los vasallos, ¿no? Y luego, después dispone, ¿no? En términos, ¿no? En forma pactada, ¿no? Una serie de distintas, ¿no? Reglas casuísticas, ¿no? Que se ocupaban de los asuntos más pintorescos, ¿no? O sea, no toda la Carta Magna es digno de recordar, ¿no? Sino un parrafito de ella, básicamente, que vamos a ver cuál es, ¿no? Por ejemplo, pero luego estaba de una serie de quejas que los parlamentarios tuvieron que los nobles tuvieron que imponerle al rey, ¿no? Por ejemplo, antes no tenía párrafo la Carta Magna, luego le añadieron párrafos. Entonces, por el párrafo 23 dice, ninguna villa ni persona será obligada, ¿no? A hacer puentes sobre los ríos, ¿no? Excepto aquellas que estuvieran jurídicamente obligadas a hacerlo, ¿no? Desde antiguo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pues procuraba un tipo de orden, ¿no? No cualquiera se puede atribuir a hacer puentes porque desea hacer su propio puente para pasar, ¿no? Sino que aquellos que estuvieran obligados, ¿no? Por el derecho, ¿no? A hacerlo.
el párrafo 54, ¿no? Por ejemplo, esto no va a gustar, ¿no? Pero decía, nadie será detenido o encarcelado por acusación de una mujer, ¿no? Por la muerte de otro que no sea su marido, ¿no? Esto no va a gustar en absoluto, ¿no? Pero, bueno, así era el mundo, ¿no? Desgraciadamente. Esto ya cambió, gracias a Dios, pero esto se encontraba en la Carta Magna, por eso no pasaba la historia, ¿no? Entonces, y luego, para poner orden, ¿no?, en las diversas disposiciones, ¿no?, de la Carta Magna, se pueden, por ejemplo, resumir de la siguiente manera, ¿no? En la Carta Magna se reconocen, por ejemplo, los derechos y libertades de la Iglesia, ¿no? Las inmunidades de los clérigos, ¿no? También las reglas del derecho de familia, ¿no? Por ejemplo, lo que es la tutela, las sucesiones. Criterios sobre deudas y obligaciones diversas, ¿no? También sobre los préstamos, ¿no?, de judíos, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, ¿no?, que en el Mercader de Venecia, pues, Shylock es un judío que le presta dinero a Antonio, ¿no? Entonces y bueno, al verse que la deuda está impaga, pues casi Antonio tiene que pagarle a Shylock una libra de carne de su cuerpo, ¿no? Bueno, luego fue salvado, pero esto para que vean, ¿no? Y luego la situación económica de las viudas también. Y luego varios también aspectos respecto al derecho tributario, ¿no? Garantías, ¿no? Sobre los derechos, también libertades y las inmunidades o las facultades de contenido vario, ¿no? Mucho relacionado con los bosques, ¿no? Y también descendían al detalle, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo los aparejos, ¿no?, de pesca que estaban prohibidos, ¿no? Un poco también para que vean también que un poco también el tema del medio ambiente también lo tenían, no es una cosa tan, lo tenían también presente, ¿no? No con esos términos, ¿no? El uso también del comercio, de las pesas, ¿no?, y las medidas, ¿no? Eso también está en la Carta Magna, ¿no? De manera diversa, se puso de varias cosas, un poco para desmitificar un poco la Carta Magna. No es desmitificarla, sino pues conociéndola más. Y luego, la regla del derecho procesal que hizo que esta pasara a la historia, ¿no? Esa regla de derecho procesal que hiciera que pasara a la historia, ¿no? Relacionadas con la administración de justicia, ¿no? Donde destaca, ¿no?, esta cláusula, o este párrafo, mejor dicho, ¿no?, cláusula de reserva para los contratos, ¿no?, que este acuerdo, ¿no?, que es el siguiente, ¿no?, que ningún hombre libre será detenido o encarcelado o privado de sus tierras o derechos o declarado fuera de la ley o en algún modo pues destruido, ni contra él iremos, ni contra él enviaremos, ¿no?, a otros, ¿no?, para detenerlo, ¿no?, excepto por un juicio justo de sus pares, ¿no?, o por el derecho del país, ¿no? Esto se encuentra en el actual epigrafiado en el párrafo sección 39 de la Carta Magna. Es que ninguna persona podrá ser detenida de modo arbitrario sin ser llevada a un juez dentro de 24 horas. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que se reconoce en el fondo, esta cláusula procesal, pues de disposición pacto procesal histórico que hizo que la Carta Magna perdurara en el tiempo, reconoció, pues, en el fondo el primer derecho fundamental, ¿no? No se olvídense de Francia acá. El primer derecho fundamental, inicialmente solo para los nobles, era la libertad individual. La libertad individual, ¿no? Nadie puede ser detenido de manera arbitraria. Y si lo es, tiene que ser puesto, pues, en menos de 24 horas ante un juez. La redacción, por ejemplo, es distinta, ¿no? Más medieval, ¿no? La Carta Magna está redactada en latín, ¿no? La carta, pues, termina con una declaración, pues, de buena fe, ¿no?, y unas garantías de cumplimiento de lo pactado, ¿no? En la pradera, Runnymede, ¿no?, entre Windsor y Staines, firmada, ¿no?, el 15º día de junio, ¿no? Ya va a ser su aniversario, ¿no?, en 2 días, ¿no? En el 17º año del reinado de Juan Sin Tierra, ¿no?, 1215, ¿no?
Entonces, como se ve, pues esta Carta Magna tiene poco parecido, ¿no? Con una constitución democrática en la actualidad, ¿no? Pero pasó a la historia por precisamente lo que conocemos, lo que entendemos, por la defensa procesal, ¿no? Que nadie puede ser de modo arbitrario, ¿no? O sea, la libertad, reconocimiento, pues en el fondo de la libertad individual, ¿no? Por eso, para una persona acostumbrada a leer el constitucionalismo contemporáneo, ¿no? Mucho más técnico, ¿no? Este documento resultaría bastante raro, ¿no? Pues hay más de una Carta Magna en Inglaterra, ¿no? Aunque la de 1215 es la histórica, la principal, ¿no? Y la Carta Magna ni siquiera es una ley, ¿no? Es un pacto, ¿no? Entre el rey y los hombres libres, entre los liberi homine, ¿no? Homines, ¿no? Los hombres libres, ¿no? Que no eran todos, ¿no? Solo eran los varones, ¿no? Los nobles. A la cual progresivamente, pues, se le fue reconociendo fuerza de ley, ¿no? Desde hace siglos atrás, ¿no? Y fue redactada, como ya les adelanté, en latín medieval, sin separaciones de párrafos, ¿no? Estas fueron posteriores, ¿no? De acuerdo. La palabra article tiene origen francés, ¿no? Esto viene mucho después, ¿no? La relevancia constitucional, ¿no? Y la fama universal en realidad no es se debe, ¿no? Que no es un texto similar a los europeos medievales, ¿no? Pudo haber pasado sin pena ni gloria, ¿no? Perdido en el tiempo, ¿no? Moría en el olvido, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de temas relativos a la libertad, por ejemplo, que no se tiene venida arbitraria, habrá sido guardado por los nobles en un cajón especial, ¿no? Bien resguardado, ¿no? Para poder oponerlo al rey si que se olvidaba, ¿no? Pero lo cierto es que con el tiempo esta Carta Magna de 1215, ¿no? Fue confirmada varias veces, ¿no? Y eso la mantuvo vigente en la mente de la gente, la mantuvo vigente en el tiempo, ¿no? Ganando en edad, en gravedad, ¿no? En respeto, ¿no? Es el texto constitucional, por ejemplo, así, texto de naturaleza constitucional más reverenciado del mundo, ¿no? Más reverenciado del mundo, ¿no? Doctor, especialmente, sí, dime. Disculpe, estaba levantando la mano. Ay, no me he dado cuenta, perdóname, no me he dado cuenta. Dime, sí, dime. Sí, le digo, bueno, sería anecdótico pensar que la Carta Magna ha cobrado ahora tal relevancia. Creo yo que quizás por la muerte prematura de Juan Sin Tierra un año después, es que sigue vigente en la mente de las personas, porque incluso Juan Sin Tierra, luego de firmar esa Carta Magna y regresar, anuló los compromisos que había asumido en esa Carta Magna, y le ayudó incluso a eso el Papa Inocencio III, ¿no? Y amenazaba con excomulgar a quien lo aplicara, pero como muere el año siguiente, creo que sigue vigente. Tuvo un paseo tiempo atrás a Estados Unidos para que la vean, ¿no? Para que la vean. Yo tengo una copia de ella en mi oficina en la Universidad de Piura, ¿no? Que me puede comprar en Bedford House, que es Bedford Palace, que es la casa donde nació Churchill, ¿no? Y puedo decir que efectivamente se escrita en latín. En la película, por ejemplo, muchas gracias, en la película Robin Hood, la última que se hizo con Russell Crowe, en esa película, ustedes pueden, al final, por ejemplo, aparece cuando Juan Sin Tierra está combinado a firmar la carta, y ya, bueno, ahí inventan, ¿no? Que al final pues, no quiere desconocer lo que ha firmado, ¿no? Y declara a Robin Hood como prófugo, ¿no? Entonces, pero repito que es una constitución realmente bastante reverenciada, ¿no? Es un poco, es del derecho constitucional que conocemos, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? De acuerdo. Entonces, vamos a ver, tenemos
a ver, tenemos lo siguiente, ¿no? Decimos, ¿no?, que es un texto que puede ser visto como un documento bastante raro, ¿no? Los grandes principios, ¿no?, de la Carta Magna siguen considerándose vigentes, ¿no? Eso había que ver, ¿no? Y pueden ser alegados ante un juez, ¿no?, en el curso de un pleito. Esto se puede todavía citar, ¿no? Se puede citar incluso en casos norteamericanos también se pueden citar, ¿no? Luego la Carta Magna hubo otra, ¿no?, que fue la de Enrique III, ¿no?, en 1225, ¿no? Y el tenor fue similar, ¿no? Entonces fue como ratificando con el tiempo, ¿no? En 1297 también se aprobó un estatuto, ¿no?, que confirmó las cartas magnas anteriores, ¿no?, la de Enrique III y la de Juan Sin Tierra, ¿no? Fue el estatuto de Talaio non concedendo, ¿no? Y luego en los siglos XIV, siglo XV volvió a ser confirmada, ¿no? Tenía sentido porque la libertad individual, pues, es, digamos, el primer derecho fundamental reconocido, ¿no? Entonces estas confirmaciones luego fueron extendiendo este reconocimiento al resto del pueblo británico, ¿no? En 1423, por ejemplo, se produjo, pues, otra confirmación de libertades, ¿no? Y ahí, por ejemplo, junto con la firma del monarca reinante, se añadió, ¿no?, una fórmula, ¿no?, que es con el consejo y consentimiento de los lores espirituales y temporales, ¿no?, y a instancia de los comunes de Inglaterra, ¿no?, los parlamentarios, reunidos en Westminster. Westminster le llaman así al Parlamento inglés porque está, pues, todo comenzó en el Parlamento inglés en la abadía Westminster, ¿no? Toda esa zona es Westminster, ¿no? Eso le llaman, ¿no? Esto es cuando la etapa medieval, ¿no? La etapa Tudor, ¿no?, etapa bastante agitada, ¿no?, en el mundo británico, ¿no?, se sostiene que no fue tan interesante como otras, ¿no? O sea, hasta terminó con Enrique VIII, ¿no? La monarquía Tudor, pues, se puede comparar en alguna medida, algunos dicen, con la de los reyes católicos, ¿no?, y los primeros Austrias en España, ¿no? Los Tudor eran reyes enérgicos, ¿no?, que estaban construyendo una monarquía fuerte, ¿no?, y reinaron, pues, en los momentos de expansión, ¿no?, de la isla, ¿no? Por eso, así como ocurrió en España, ¿no?, en Inglaterra también empezó la construcción, ¿no?, de lo que en el tiempo podía ser más o menos un Estado, ¿no?, para luego no continuar, ¿no? No llegó a ser un Estado absolutista. La reforma anglicana, ¿no?, el acta de supremacía, ¿no?, fueron parte de un proceso de acumulación de poder, ¿no? Que esto se inició con Enrique VIII, ¿no?, cuando se pelea con el Papa, ¿no?, porque no le admitían la separación, ¿no?, y porque su Lord Canciller, digamos, Tomás Moro, ¿no?, no se lo reconocía, ¿no? Entonces Tomás Moro, por ejemplo, siendo Lord Canciller, le cortaron la cabeza, ¿no?, y era amigo del rey, ¿no? Todo esto fue parte de un proceso de acumulación de poder, ¿no?, que tuvo su fin, ¿no?, con la dinastía Estuardo, ¿no?, que culminó con la supremacía, pues, que culminó con la idea de no la supremacía del monarca, sino la supremacía del parlamento, que es el único dogma de un país sin dogmas como es Inglaterra, ¿no? La persona, pues, encargada fue el parlamentario poco ha tenido que ver acá Cromwell. Se podía discutir, pues, si los Tudor, ¿no?, los reyes católicos, ¿no?, los Austrias, no eran realmente estatistas, ¿no? Pero en realidad el nacimiento del Estado, como vimos ayer, pues no fue un fenómeno claro ni igual en todas partes, ¿no? No siempre ha existido, es un producto de la moderna, producto de las guerras de religión, ¿no? Aquí nosotros más bien, hablando de Inglaterra, había que reforzar, ¿no?, el poder monárquico, ¿no?,
se registraban en Inglaterra, ¿no? Antes que ningún otro reino, ¿no? Uy, creo que va a pasar un problema con la voy a tener que volver a ver. Creo que tengo un problema con la, no sé qué pasa con la, a ver, no sé qué pasa con esto. A ver, esto, repito, ¿no? Que no sabemos si los Tudor se puede discutir, ¿no? Si los Tudor, los reyes católicos, ¿no? Incluso los Austrias, que también estuvieron, eran realmente realistas, ¿no? De estatistas, ¿no? En un sentido decimonónico no lo eran, ¿no? Pero y hay que tener en cuenta, ¿no? Que el nacimiento de la idea de Estado, como vimos ayer, no fue similar en todas partes, ¿no? Esto fue producto, como les digo, de la guerra de religión. Y aquí quiero, pues, por ejemplo, también aludir, ¿no? A los reforzamientos que se produjeron desde el poder monárquico, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Antes que ningún otro reino, se habían dado ya unas singularidades, ¿no? Esto desde Enrique II, ¿no? Rey de Plantagenet, ¿no? Estos tempranos rasgos de centralismo y territorialismo, ¿no? Formaron, pues, un proceso coherente, ¿no? De construcción estatal en Europa continental, pero no en Inglaterra, ¿no? Y estos cambios cuajaron a un auténtico Estado en la edad moderna, pero repito, no en Inglaterra, ¿no? En lo que se refiere a los textos constitucionales, pocos son los textos que proceden de esta etapa, ¿no? Fue una etapa un poco pobre, ¿no? Por ejemplo, la ley, el derecho de Gales, ¿no? El derecho de Gales, ¿no? En 1535 y en 1542, ¿no? Que ordenaba la incorporación jurídica, ¿no? Del Principado de Gales a Inglaterra, ¿no? O sea, de 1535 y 1542, ¿no? O sea, esto es un poco desde la fundación de Lima, ¿no? Podíamos verlo, ¿no? Y luego, a diferencia de Escocia, pues Gales no pactó en pie de igualdad, ¿no? Por eso esos piques que tiene Gales como les comentaba ayer, ¿no? Con Inglaterra, ¿no? Porque Gales no pactó en pie de igualdad, ¿no? A diferencia de Escocia, ¿no? Y en cuanto a las instituciones políticas, también había que mencionar los orígenes de lo que fue el Consejo Privado del Rey, ¿no? El Consejo Privado del Rey y los avatares, ¿no? Y los avatares experimentados, ¿no? Y los avatares experimentados, ¿no? Por el Parlamento, ¿no? Esto, por ejemplo, en paralelo, ¿no? Lo que ocurría en España es que el Parlamento se iba debilitando, mientras que en Inglaterra se mantuvo, ¿no? Y cuando se quiso ningunear al Parlamento, ¿no? No convocándolo, pues ahí surge la guerra civil, ¿no? El rey, pues, quería, pues, Inglaterra imponerse, ¿no? Sobre el Parlamento de Westminster en Inglaterra, apoyando su consejo privado, ¿no? O sea, sin ningunear al Parlamento, ¿no? Hubo, pues, que aprobar lo que es el acta de proclamación. El acta de proclamación hubo que aprobarla, ¿no? A este periodo, pues, de gobierno conciliar, ¿no? A causa de la relevancia del consejo privado, ¿no? Frente al rey, con el rey contra el parlamento, acumulaba, pues, la función judicial, ¿no? De manera legislativa, ¿no? O sea, el consejo privado con el rey, ¿no? Estas tentaciones, la condición humana es la misma, ¿no? Estas situaciones también se dieron allá, ¿no? El acta y ahí fue cuando, por ejemplo, se aprueba, ¿no? El acta de proclamaciones, ¿no? The Act of Proclamations, ¿no? Donde los jueces, por ejemplo, sentenciaron en Inglaterra que la corona no podía legislar, ¿no? En un país estatista autoritario, esos jueces estarían en la calle, ¿no? Pero allá no, ¿no? Los jueces fueron los que pararon, ¿no? Esta
pretensión del Consejo Privado del Rey de querer legislar, ¿no? Atribuyéndose lo opuesto al Parlamento, ¿no? El Parlamento, pues, legisló poco, ¿no? En esta época, ¿no? El Parlamento legisló poco, ¿no? Sobre la sucesión de la corona, ¿no? Los derechos de los hijos de las mujeres, ¿no? De Enrique VIII, ¿no? Todo esto, por ejemplo, vemos que así ocurrió, ¿no? Luego, sobre asuntos religiosos, también, por ejemplo, se reguló, ¿no? La ley de supremacía, ¿no? El libro de oraciones, ¿no? El prayer book, ¿no? Recuerden que ya pasó con los Tudor, empezó la iglesia anglicana, ¿no? Asuntos territoriales, ¿no? Y quizá materias que tengan menor interés, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y aún siendo, pues, Inglaterra un país judicialista, ¿no? No legalista, ¿no? Un país en el que el derecho es producido por sus jueces, la legislación en sentido moderno comenzó allí, ¿no? ¿Qué entendemos por legislación en sentido moderno, no? Es la creación del derecho ex novo, ¿no? Para un territorio entero, ¿no? Que no reconoce ninguna limitación, ¿no? Y sobre cualquier materia, ¿no? El papel del legislador, pues, se suponía que consistía más bien en aplicar y desarrollar el derecho, ¿no? Esto, por ejemplo, fue muy importante en esta época, ¿no? En paralelo, por ejemplo, con la legislación que producía el Parlamento, ¿no? No en grandes cantidades, ¿no? Sino cuando la prudencia lo indicaba, se tenía que sumar el common law de los jueces, ¿no? Que de alguna manera es producción del derecho también, ¿no? Del derecho común, ¿no? A través de las sentencias de los jueces, ¿no? Es una de las fuentes más importantes del derecho constitucional británico, ¿no? El common law, ¿no? Y en este siglo, el siglo XVI, pues se produjeron cambios muy importantes, ¿no? Inglaterra, pues repito, ¿no? Recapitulando, ¿no? Los Tudor rompieron con Roma, fue muy triste. Se fortaleció la monarquía con el Consejo Privado. Esto fue luego, los jueces le pusieron el pie al Consejo Privado diciendo que no podían legislar. La nobleza medieval empezó a declinar un poco. Apareció, por ejemplo, una incipiente clase media, ¿no? Una incipiente clase media, ¿no? Lo que sería, pues, la gentry rural, ¿no? Y la gentry rural, ¿no? Esto lo pueden apreciar mucho en la película, por ejemplo, en la serie Downton Abbey, ¿no? Aunque ya esta película se remonta a los finales, ya a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, ¿no? Mejor dicho. La serie empieza con el hundimiento del Titanic, ¿no? Fueron también destruidos diversos cuerpos intermedios, ¿no? Con lo que de esa manera la igualdad entre los súbditos se fue en aumento, ¿no? Súbditos bajo un poder único, ¿no? Que es del rey, ¿no? El rey con el parlamento. Solo que el reinado de los Tudor, la actividad del rey fue como mucho más personal, ¿no? Más fáctica que teórica, ¿no? Miren que romper con la iglesia no es cualquier cosa, con Roma, ¿no? Los Tudor eran papistas, ¿no? Hasta que Enrique VIII era papista, ¿no? Hasta que por Ana Bolena termina rompiendo con ella, ¿no? Pero al terminar esta etapa de los Tudor, reconocer, ¿no? Que la estructura constitucional permanecía intacta, ¿no? Pero esto solo fue, pues, el preámbulo, ¿no? De lo que sería, pues, la época Estuardo, ¿no? Es decir, durante estos años agitados, ¿no? Unos 80 años, más o menos, en la época Estuardo, ¿no? Que es la siguiente etapa, primero se produjo un fortalecimiento del absolutismo, ¿no? Aquí fue, por ejemplo, previo, ¿no? a la Revolución Gloriosa, ¿no? Las disputas entre absolutistas y parlamentarios, ¿no? Las disputas entre absolutistas y parlamentarios, por ejemplo, se produjo, ¿no? Eso, por ejemplo, fue un poco parte del caldo de cultivo, ¿no? Fue parte del caldo de cultivo, ¿no? Que se dio en esta época, ¿no? Se dotó, pues, de una constitución escrita, rígida, ¿no?
La Commonwealth, por ejemplo, en estos años, ¿no?, de fortalecimiento del absolutismo, entre las disputas de absolutistas y parlamentarios, todo esto degeneró en una guerra civil, ¿no? Y dio lugar, por ejemplo, a que Cromwell, asumiendo el gobierno, ¿no?, y luego tener que cortar la cabeza al rey, Carlos Estuardo, reinó durante 11 años, 9 él o 2 su hijo, ¿no?, bajo los llamados instrumentos de gobierno, instruments of government, los instrumentos de gobierno, ¿no?, que si uno la ve es una constitución escrita y rígida, ¿no? Yo le llamaría estatuto en realidad, pero son los instrumentos de gobierno, fue un estatuto con el que rigió, pero que tenía bastante contenido, digamos, parecido a una constitución escrita y rígida, ¿no? Luego de 11 años, ¿no?, con la restauración de la monarquía, se produjo el triunfo definitivo, ¿no?, de las llamadas tesis o teoría parlamentarista, ¿no? Desde el punto de vista del constitucionalismo, ¿no?, desde su nacimiento, se podría decir que este proceso tuvo un significado comparable con el de la Revolución Francesa, pero sin muchos efectos, ¿no?, sin los mismos efectos que se produjo en Francia, ¿no?, porque la monarquía no se abolió, ¿no? Tuvo un espíritu diferente, ¿no? Y se produjo con más de un siglo de antelación a la Revolución Francesa, ¿no? Fue la Revolución Gloriosa en 1688, y la Revolución Gloriosa fue en 1688, y la Revolución Francesa en 1789, ¿no? De 102 años, ¿no? No, 101 años, 101 años. El germen, por ejemplo, de la democracia liberal fue aquí, ¿no? Y este germen de la democracia liberal pasó a las colonias americanas, ¿no? Y luego con la Revolución Francesa, pasó a Francia, ¿no? Es decir, América llegó en 1787, bueno, ya se terminó de instaurar, y como país estaba independiente, y en 1788 con América se terminó de instaurar, y en 1789 en Francia con el estallido de la Revolución, ¿no?, y la caída del antiguo régimen. Lo que podemos decir, pues, a manera de resumen, ¿no?, es que en 1603 sube al trono en Inglaterra Jacobo I, ¿no?, que ya reinaba en Escocia como Jacobo VI, ¿no? Es el hijo de María Estuardo, ¿no?, de su segundo esposo, el Lord Darnley, ¿no? Darnley, ¿no? La dinastía Estuardo, si no fuera por la brevedad que tuvo la dinastía Estuardo, quizá hubiese sido comparada, ¿no?, en el tiempo como la que tiene ahora los Borbones en España, ¿no? Pero estuvo menos tiempo, ¿no? Y también tuvo circunstancias muy turbulentas, ¿no? A los Estuardo les tocó todo el tema de la pelea con el Parlamento, ¿no? Hubo esa rebelión, ¿no? Le llaman revolución, pero en realidad fue una rebelión, ¿no?, porque no cambió el régimen, ¿no? O por lo menos temporalmente fue un protectorado, ¿no? Sí hubo la ejecución de un rey, ¿no? Como un siglo después ocurriría, pues, en Francia. Jacobo I, pues, no profesaba aquel, digamos, vago absolutismo, ¿no?, todavía moderado, ¿no?, que luego fue, pues, moneda corriente en los países de Europa continental. Era una persona culta que pretendía, pues, imponer un absolutismo deliberado, ¿no?, que se puede comparar al francés en tiempos de Richelieu, ¿no? Jacobo era de esas personas que tenían una teoría, ¿no?, la del derecho divino en los reyes, ¿no?, y se proponía aplicar, ¿no?, esta idea del derecho divino en los reyes, ¿no?, con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces empezaron los enfrentamientos, ¿no?, entre el absolutismo y el common law. El gobierno, pues, por oposición, ¿no?, y gobierno por consentimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede observar, ¿no? Se puede observar. Y de alguna manera, a ver, una cosita. A ver, esto se puede observar, ¿no? El monarca, pues, se encontraba, pues, en un lado, ¿no?, y los jueces parlamentarios en otro, ¿no? En otro, ¿no? Y aquí entre esto destacaba, pues, un juez, ¿no?, que pasó a la historia, ¿no?, que tiene el mismo nombre que la Coca-Cola en inglés, ¿no?, el juez Coke, ¿no? El constitucionalismo, pues, estaba en deuda, ¿no?, con los parlamentarios, ¿no?, y con los jueces, ¿no?
la tesis más racional, ¿no? La más avanzada, pues quizá era la del rey, ¿no? El que apoyaban personas cultas y modernas en esa época, ¿no? Pero, ¿no? De la idea del derecho divino, ¿no? Que tienen los reyes, ¿no? Mientras que el juez Coe defendía un planteamiento más bien tradicional, ¿no? Incluso algo medievalizante, porque los parlamentos nacieron en la época medieval, ¿no? En 1625, ¿no? El hijo de Carlos I, pues su hijo Carlos I, hijo de Jacobo, hereda pues una situación bastante crispada, ¿no? Crispada como la que vive, por ejemplo, diferente, pero también como la que ha recibido Felipe VI actualmente del rey Juan Carlos en España, ¿no? Con todo el tema de los nacionalismos, ¿no? Y el deseo de irse de Cataluña, ¿no? Tuvo que firmar, pues, en 1627, Carlos I, la Petition of Rights, ¿no? Y en 1640 entra en vigor la primera ley, ¿no? De habeas corpus, ¿no? El germen de habeas corpus está en la Carta Magna de 1215. En latín, por ejemplo, pues es el tráigame el cuerpo, ¿no? El habeas corpus está presente en la Carta Magna de 1215, ¿no? Pero la primera ley, ¿no? De habeas corpus nace en 1640, ¿no? Luego existía un conjunto de normas, ¿no? Que aparecieron para pedir a los servidores reales tener confianza del Parlamento, ¿no? Como una manera primero de lograr la paz con la monarquía desde el punto de vista, pues, de la política, ¿no? Fue la Grand Remonstrance, ¿no? Que pedía a los servidores reales confiar en el Parlamento, ¿no? En 1642, ¿no? También apelando a la política, ¿no? Fueron las 19 proposiciones, ¿no? Las 19 propositions, ¿no? Que exigían un mayor control del gobierno por Westminster, ¿no? Por el Parlamento británico, ¿no? Esto llevó a una guerra, ¿no? Y finalmente, pues, en 1649, pues, terminó con la cabeza del rey, ¿no? Oliver Cromwell se proclamó Lord Protector, ¿no? Y promulgó, repito, ¿no? Los instrumentos de gobierno, ¿no? Que fue el único documento que podía parecer una constitución escrita y rígida, ¿no? En la historia británica, ¿no? A la primera constitución codificada se le atribuye a la constitución estadounidense, ¿no? Si yo veo una alternativa para marco esa, ¿no? Pero si somos estrictos, ¿no? Los instrumentos de gobierno, ese documento escrito parecía una constitución, ¿no? En 1660, ¿no? La monarquía fue restaurada, ¿no? Por Carlos II, ¿no? El hijo de Carlos I, ¿no? Que estuvo en Francia, ¿no? Y que pretendía, pues, volver, ¿no? Por los fueros del absolutismo, ¿no? Pero, de alguna manera,